Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este homenaje a Rayuela por su cumpleaños y a su autor, Julio Cortázar. Yo creo que lo mejor que hay cuando se trata de un autor es escucharlo y sobre todo leerlo. Los invito a los que... Cortázar tiene una obra muy amplia, que no es del todo... Hay muchos libros de Cortázar muy interesantes, que no son todos lo conocidos que deberían, así que los invito después a pasar. Hemos hecho una selección en la mesa que hay títulos que seguramente no conocerán, y bueno, agradecerle al grupo de Teatro Minerva, a María Ángeles Fernández, que ha organizado este acto, y a los que van a leer partes de Rayuela, incluido a Cortázar, que también tuvo la gentileza de aceptar leer 2 textos para nosotros. Así que bueno, nada más, creo que tenemos un programa bastante completo, y ahora viene la introducción de María Ángeles Fernández. Muchas gracias. Buenas salenas, cronopios, así se saludan los cronopios. Como creo que aquí está lleno de cronopios, buenas salenas, cronopios. ¿Por qué empiezo con los cronopios y no con Rayuela? Porque creo que historias de cronopios y de famas, tanto como la novela Los Premios, más el cuento del perseguidor, son los verdaderos antecedentes de la novela Rayuela de Cortázar, que estuvo elaborando durante 10 años. A partir más o menos de 1950, en su primer viaje, cuando termina su primer viaje a Europa en solitario, luego decide instalarse en París, en el año 51, en noviembre, empieza a escribir esos papelitos sueltos que luego, como ustedes han tenido el libro en la mano, terminan reunidos como Rayuela. ¿Qué es Rayuela? Bueno, entre las críticas que se hicieron en su momento, dijeron que era un libro que no tenía ningún valor, etcétera, etcétera. Luego, por supuesto, hubo críticos y lectores, sobre todo los lectores, que estáis vosotros entre los que seguro conseguisteis elevar este libro a la categoría de clásico, porque un libro que tiene 60 años vigente y sigue traduciéndose y leyéndose, ya es un clásico. Entonces, como fuimos los pioneros de la lectura, por suerte estamos en familia y podemos saltar, como hicimos antes jugando a la Rayuela, leyendo los diferentes capítulos. En los talleres que hemos hecho, que hay alguna gente aquí que hizo talleres cuando estábamos incluso en la calle Gobernador y luego en Galileo, hemos ensayado muchas diversas formas de leer Rayuela. Por supuesto, la primera que intentamos es siguiendo lógicamente el tablero de dirección, pero hubo otros grupos que lo leyeron seguido. Bueno, no somos quienes nosotros para imponer ningún tipo de lectura. Justamente Cortázar invita a lo lúdico, con lo cual, si alguien no ha leído Cortázar, que la lea como quiera. No obstante, yo recomendaría una lectura que integre todos los capítulos, porque es cierto que él, haciendo gala del humor supremo, dijo: están los capítulos del lado de allá, que son los capítulos de París, del lado de acá, que son los capítulos de Argentina, y los capítulos prescindibles, que son capítulos de todos lados. Eso, como es lógico, es una propuesta absolutamente lúdica. No hay nada prescindible en este libro, no hay una palabra prescindible, y no exagero, porque es un libro escrito, por supuesto, en clave poética. Es un libro que, como el propio Cortázar dice, es muchos libros, tiene, por supuesto, un guión, digamos, un hilo conductor, una historia que cuenta las peripecias de un grupo de amigos, que son los de la primera parte que están en París, entre los cuales, por supuesto, está la maga, que se llama Lucía y que es uruguaya, y que ha inventado el glíglico. También está Etienne, que es un pintor. Bueno, hay otros personajes que ya iréis encontrando. Y está, desde luego, Horacio Oliveira, que es el gran personaje, digamos, el narrador de gran parte del lado de allá. Pero no obstante, si empezáramos a leer Rayuela por el capítulo que dice Cortázar que hay que leer en el tablero de dirección, nos encontraríamos a un personaje clave, y no voy a decir mucho más porque cuando hagamos el taller de lectura en febrero de Rayuela revelaremos muchas claves, que se llama Morelli. ¿Quién es Morelli? ¿Quién es Morelli? Bueno, Morelli es el gran artífice de Rayuela, es el que reflexiona sobre la literatura, es el que reflexiona sobre el valor de la palabra, es el que reflexiona sobre el papel del lector cómplice.
¿Por qué tiene vigencia Rayuela? Yo voy a arriesgar mi idea, desde luego. Cuando yo la leí era muy joven, era ignorante, obviamente a los 14 años no puedes saber muchas cosas, sin embargo fue un libro revelador, porque paralelamente en el colegio estábamos leyendo el Miocid. Entonces, de sus ojos tan fuertemente llorando, pasar a pobre señor, no se lo pudo sacar del capítulo 41 del tablón, había una invitación total a sumarse al juego lúdico de ese señor que era irreconocible porque no vivía en Argentina, con lo cual era mucho más misterioso todavía. Lógicamente, Rayuela, como digo, son muchos libros, tiene muchas claves, pero hay que leerlo como se lee un libro, con la ilusión de reencontrarse con los temas que a uno le han trastornado la vida. Es un libro que no da respuestas, por eso es interesante y por eso engancha a los jóvenes. Es un libro lleno de interrogantes y os invito a ir, digo, porque no nos hace la competencia, pues otra cosa, a la exposición que está ahora mismo en el Marlboro, en la sala Marlboro, en la calle Orfila. Hay una artista que ha hecho unos paneles extrayendo solamente las preguntas de la maga. Y entonces, bueno, la maga no era tonta, la maga era distinta. Entonces, es una lectura distinta de seguir el hilo de las inquietudes, que también son las inquietudes de un joven, de un lector, no evidentemente de una persona que está adocenada o que está, digamos, adocenada siguiendo las pautas de la gran costumbre. Una de las cosas que quiso hacer Cortázar, como es lógico, es encontrar una nueva forma de expresión, es encontrar un camino propio para expresarse dentro de lo que era la literatura de los años 40 y 50. Era un gran lector, como sabéis, hablaba francés y inglés, era traductor, era cultísimo, había leído todo, pero quería encontrar su propia voz. Y yo creo que justamente en este libro la fue encontrando, vamos a decirlo así. No doy nada por concluido, porque justamente es un libro que a mí me parece que está muy vivo. ¿Por qué le gusta a los jóvenes este libro? Bueno, pues este libro anticipó Internet, ¿no? O sea, eso de ir saltando de una cosa a otra y liándose con enlaces de todo tipo, esa discontinuidad es muy parecido a lo que hacemos ahora de la lectura discontinua y solapada, de pasar de un tema a otro. O sea que en ese sentido fue muy, muy moderno. Se pueden decir muchas cosas, yo no quiero robarle espacio a los lectores. Lógicamente, aquí estaremos para cualquier consulta que luego queramos hacer, pero más que nada nos hemos reunido hoy aquí para leer Rayuela. Por lo tanto, vamos a comenzar. Perdón, con la... quiero agregar una cosa. Sí. Mencionar esa fotografía. Sí. ¿Por qué Julio está con Aurora? Se preguntarán muchos porque, bueno, Aurora fue la primera esposa de Julio. Pero en el tiempo que Julio escribió Rayuela, esa era la pareja. Sí. Y esa es una foto original, colección del Museo del Escritor. Bueno, no hice lo que hay que hacer de entrada, que es, por supuesto, agradecer cómo se me puede pasar una cosa así, es imperdonable, al Centro de Arte Moderno, que es el lugar de Cortázar en Madrid, eso no tengáis ninguna duda. Lo es desde hace muchos años, desde que ellos llegaron desde Quilmes y se instalaron en la calle Gobernador, que muchos de aquí conocisteis, luego estuvieron en Galileo, y por supuesto la librería más cronopia de Madrid, eso está claro. Y luego además es una librería y un centro cultural que siempre ha hecho actividades en torno a Cortázar, en torno a las personas que conocieron a Cortázar, ha hecho ediciones de Cortázar, por ejemplo, ahí en esos cajas alargadas rojas está la primera edición de los cronopios recuperados en los papeles inesperados, que Aurora muy gentilmente autorizó a publicar y fue un acontecimiento literario también. No se le dio tanto bombo como quizá ahora a los 7 que han aparecido, pero esos son contrastados que sí eran de la autoría de Julio Cortázar. No están en la historia de Cronopios y de Fama, que está editada en español, pero en cambio estaban incluidos en la primera edición que se hizo en Estados Unidos por Pantheon Books. Yo no digo más. Si los directores quieren agregar algo en relación a las actividades del centro, yo siempre les agradeceré la acogida que yo sentí en este lugar, da lo mismo que sea este o Galileo o Gobernador, porque para mí empezó como una nueva etapa de mi vida en torno al desarrollo de la investigación y la obra de Cortázar y en la colaboración con ellos, que espero continúe. Así que no puedo deciros más. Hay que leer a Cortázar.
No es que hay que leer. No, hay que no. Leer a Cortázar y lo pasaréis bomba. Entonces, para empezar a pasárnoslo bomba, va a leer Lucila Maquieira y va a comenzar la lectura del capítulo 1. Buenas noches. Aquí estamos tratando de disfrutar como niños, como adolescentes. Empezamos por la vereda a jugar a la rayuela. Porque ¿quién que está aquí no jugó a la rayuela cuando era pequeña o pequeño? Nadie. No lo puedo creer. Eso ya me parece mejor. Bueno, vamos a comenzar y luego hablaremos un poco. Encontraré a la maga. Tantas veces me había bastado asomarme viniendo por la Rue de Seine al arco que da al Quai de Conti. Y apenas la luz de ceniza y olivo que flota sobre el río me dejaba distinguir las formas. Ya su silueta delgado se inscribía en el Pont-des-Arts, a veces andando de un lado a otro, a veces detenida en el pretil de hierro, inclinada sobre el agua, y era tan natural cruzar la calle, subir los peldaños del puente, entrar en su delgada cintura y acercarme a la maga que sonreía sin sorpresa, convencida como yo de que un encuentro casual era lo menos casual en nuestras vidas y que la gente que se da citas precisas es la misma que necesita papel rayado para escribirse o que aprieta desde abajo el tubo del dentífrico. Pero ella no estaría ahora en el puente. Su fina cara, de translúcida piel, se asomaría a viejos portales en el gueto de Marés. Quizás estuviera charlando como una vendedora de papel de frutas o comiendo una salchicha caliente en el boulevard de Sebastopol. De todas maneras, subí hasta el puente y la maga no estaba. Ahora la maga no estaba en mi camino y aunque conocíamos nuestros domicilios, cada hueco de nuestras 2 habitaciones de falsos estudiantes en París, cada tarjeta postal abriendo una ventanita Braigo Giraldando o Max Ernst contra las molduras baratas y los papeles chillones, aún así no nos buscaríamos en nuestras casas. Preferíamos encontrarnos en el puente, en la terraza de un café, en un cineclub o agachados junto a un gato en cualquier patio del barrio latino. Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Oh, maga, en cada mujer aparecía la voz, se agolpaba como un silencio ensordecedor, una pausa filosa y cristalina que acababa por derrumbar tristemente, como un paraguas mojado que se cierra. Justamente un paraguas, maga. ¿Te acordás? Quizá de aquel paraguas viejo que sacrificamos en un barranco del Parc de Montserrat. Un atardecer helado de marzo. Lo tiramos porque lo habías encontrado en la Plaza de la Concordia. Ya un poco roto. Y lo usaste muchísimo. Sobre todo para meterlo en las costillas de la gente en el metro y en los autobuses. Ay, siempre torpe y pensando en pájaros pintos, en un dibujito que hacían 2 moscas en el techo del coche. Y aquella tarde cayó un chaparrón y vos quisiste abrir orgullosa tu paraguas cuando entrábamos en el parque. Y en tu mano se armó una catástrofe de relámpagos fríos y nubes negras, jirones de tela destrozada cayendo entre destellos de varillas desencajadas.
y nos reíamos como locos. Ay, mientras nos empapábamos, pensando que un paraguas encontrado en una plaza debía morir dignamente en un parque. No podía entrar en el ciclo innoble del tacho de basura o del cordón de la vereda. Entonces, yo lo arrollé lo mejor posible. Lo llevamos hasta lo alto del parque, cerca del puentecito sobre el ferrocarril. Y desde allí lo tiré con todas mis fuerzas al fondo de la barranca de césped mojado, mientras vos proferías un grito donde vagamente creí reconocer una imprecación de Valquiria. Ahora es Rosa Gómez. Continúen con el capítulo 1. Y en el fondo del barranco se hundió, como un barco que sucumbe al agua verde y procelosa, como en la mar cuando está brava y está en invierno. A la ola pérfida, maga, según enumeraciones que detallamos largo rato, enamorados de John Beer y del parque, abrazados y semejantes a árboles mojados o actores de cine de una pésima película húngara. Y quedó entre el pasto, mínimo y negro, como un insecto pisoteado. Y no se movía. Ninguno de sus resortes estiraba como antes. Terminado. Se acabó. Oh, maga, y no estábamos contentos. ¿Qué venía yo a hacer al borde de las aguas? Me parece que este jueves de diciembre tenía pensado cruzar a la orilla derecha y beber vino en un cafecito de la urbe de Slombars, donde Madame Leonie me mira la palma de la mano y me anuncia viajes y sorpresas. Nunca te llevé a Madame Leonie que te mirara la mano. A lo mejor tuve miedo en que leyera en tu mano alguna verdad sobre mí, porque fuiste siempre un espejo terrible, una espantosa máquina de repeticiones, y lo que llamamos amarnos, quizá fue. Yo estaba de pie delante de vos, con una flor amarilla en la mano, y vos sostenías 2 velas verdes. Y el viento soplaba sobre nuestras caras una lenta lluvia de renuncias y despedidas, y tickets de metro. De manera que nunca te llevé a Madame Leonie, maga. No sé por qué me lo dijiste, pero que a vos no te gusta que yo te visite, te viese entrar en la pequeña librería de la Rue de Berlín, donde un anciano agobiado hace entre miles de fichas y sabe todo lo que puede saberse sobre historiografía. Ibas allí a jugar con un gato. Y el viejo te dejaba entrar y no te hacía preguntas, contento de que a veces le alcanzaras algún libro de los estantes más altos y te calentaras en su estufa de gran caño negro. Y no te gustaba que yo supiera que ibas a ponerte al lado de esa estufa. Pero todo esto había de que decirlo en su momento. Solo era difícil precisar el momento de una cosa. Y a una hora, acodado en el puente, viendo pasar una pinaza de color barro vino, hermosísima, como una gran cucaracha reluciente de limpieza, con una mujer de delantal blanco que colgaba ropa de un alambre de proa, mirando sus ventanillas, pintadas de verde con cortinas de Hansel y Gretel. A una hora, maga, me preguntaba si este rodeo tenía sentido. ¿Ya para qué llegar a la Rue de Slombars? Me hubiera convenido más cruzar el puente de Saint-Michel y el pont de Change. Pero si hubiese estado ahí esa noche, como tantas otras veces, yo habría sabido que el rodeo tenía un sentido. Y ahora, en cambio, envilecía mi fracaso, llamándolo rodeo. Era cuestión, después de subirme el cuello de la canadiense, de seguir por los muelles hasta entrar en la zona de grandes tiendas que se acaba en el Châtelet, pasar bajo la sombra violeta del Tour de Saint-Jacques y subir por mi calle
pensando que no te había encontrado en Madame Leoni. Ahora viene Margarita Lorea. Sé que un día llegué a París, sé que estuve un tiempo viviendo de prestado, haciendo lo que otros hacen y viendo lo que otros ven. Sé que salías de un café de la Rue du Cherche Midi y que nos hablamos. Esa tarde todo anduvo mal, porque mis costumbres argentinas me prohibían cruzar continuamente de una vereda a otra para mirar las cosas más insignificantes en las vitrinas apenas iluminadas de unas calles que ya no recuerdo. Entonces te seguía de mala gana, encontrándote petulante y malcriada, hasta que te cansaste de no estar cansada y nos metimos en un café del Boul'Mich y de golpe, entre dos medialunas, me contaste un gran pedazo de tu vida. ¿Cómo podía yo sospechar que aquello que parecía tan mentira era verdadero? Un Figari con violetas de anochecer, con caras lívidas, con hambre y golpes en los rincones. Más tarde te creí, más tarde hubo razones. Hubo Madame Leoni que mirándome la mano que había dormido con tus senos, me repitió casi tus mismas palabras. Ella sufre en alguna parte, siempre ha sufrido. Es muy alegre, adora el amarillo, su pájaro es el mirlo, su hora la noche, su puente el puente de las artes. Una pinaza color borrabino maga, ¿y por qué no nos habremos ido en ella cuando todavía era tiempo? Y mirá que apenas nos conocíamos y ya la vida urdía lo necesario para desencontrarnos minuciosamente. Como no sabías disimular, me di cuenta enseguida de que para verte como yo quería, era necesario empezar por cerrar los ojos. Y entonces, primero cosas como estrellas amarillas, moviéndose en una jalea de terciopelo. Luego, saltos rojos del humor y de las horas. Ingreso paulatino en un mundo maga que era la torpeza y la confusión. Pero también el hecho con la firma de la araña que el circo Miró, los espejos de ceniza, Vieira da Silva, un mundo donde te movías como un caballo de ajedrez, que se moviera como una torre, que se moviera como un alfil. Y entonces en esos días íbamos a los cineclubs a ver películas mudas, porque yo con mi cultura, ¿no es cierto?, y vos, pobrecita, no entendías absolutamente nada de esa estridencia amarilla convulsa previa a tu nacimiento, esa emulsión estriada donde corrían los muertos, pero de repente pasaba por ahí Harold Lloyd y entonces te sacudías el agua del sueño y al final te convencías de que todo había estado muy bien y que Pabst y que Frisland. Me hartabas un poco con tu manía de perfección, con tus zapatos rotos, con tu negativa a aceptar lo aceptable. Comíamos hamburguers en el Carrefour del Odeón y nos íbamos en bicicleta a Montparnasse, a cualquier hotel, a cualquier almohada. Pero otras veces seguíamos hasta la Puerta de Orleans. Conocíamos cada vez mejor la zona de terrenos baldíos que hay más allá del Boulevard Jourdan, donde a veces a medianoche se reunían los del Club de la Serpiente para hablar con un vidente ciego, paradoja estimulante. Dejábamos las bicicletas en la calle y nos internábamos de a poco, parándonos a mirar el cielo, porque esa es una de las pocas zonas de París donde el cielo vale más que la tierra. Sentados en un montón de basura, fumábamos un rato. Y la maga me acariciaba el pelo o canturreaba melodías, ni siquiera inventadas, melopías absurdas, cortadas por suspiros o recuerdos.
Yo aprovechaba para pensar en cosas inútiles, un método que había empezado a practicar años atrás en un hospital y que cada vez me parecía más fecundo y necesario. Con un enorme esfuerzo, reuniendo imágenes auxiliares, pensando en olores y caras, conseguía extraer de la nada un par de zapatos marrones que había usado en Olavarría en 1940. Lee Graciana de Iturbide. Tenían tacos de goma, suelas muy finas, y cuando llovía entraba el agua hasta el alma. Con ese par de zapatos en la mano del recuerdo, el resto venía solo. La cara de doña Manuela, por ejemplo, o el poeta Ernesto Morroni. Pero los rechazaba porque el juego consistía en recobrar tan solo lo insignificante, lo inostentoso, lo perecido. Temblando de no ser capaz de acordarme, atacado por la polilla que propone la prórroga, imbécil a la fuerza de besar el tiempo, terminaba por ver, al lado de los zapatos, una latita de té Sol que mi madre me había dado en Buenos Aires. Y la cucharita para el té, cuchara ratonera, donde las lauchitas negras se quemaban vivas en la taza de agua lanzando burbujas chirriantes. Convencido de que el recuerdo lo guarda todo, y no solamente a las albertinas y a las grandes efemérides del corazón y los riñones, me obstinaba en reconstruir el contenido de mi mesa de trabajo de floresta. La cara de una muchacha irrecortable llamada Het Krepten. La cantidad de plumas de cucharitas que había en mi caja de útiles de 5º grado. Y acababa temblando de tal manera y desesperándome, porque he podido acordarme de esas plumas cucharitas. Sé que estaban en la caja de útiles en un compartimento especial, pero no me acuerdo cuántas eran, ni puedo precisar el momento justo que debieron ser 2 o 3. Hasta que la maga, besándome y echándome en la cara el humo del cigarrillo y el aliento caliente, me recobraba y nos reíamos y empezábamos a andar de nuevo entre los montones de basura en busca de los del club. Ya para entonces me había dado cuenta de que buscar era mi signo, emblema de los que salen de noche sin propósito fijo, razón de los matadores de brújulas. Con la maga hablábamos de patafísica hasta cansarnos, porque a ella también le ocurría. Nuestro encuentro era eso, y tantas cosas oscuras como el fósforo. Caer de continuo en las excepciones, verse metida en casillas que no eran de la gente, y esto sin despreciar a nadie. Nos creemos, sin creernos, Maldorores en la liquidación o Melmoz privilegiadamente errantes. ¿No parece que la luciérnaga extraiga mayor suficiencia del hecho incontrovertible de que es una de las maravillas más fenomenales de este circo? Y sin embargo, basta suponerle una conciencia para comprender que cada vez que se le encandila la barriguita, el bicho de luz debe sentir como una cosquillita de privilegio. De la misma manera, a la maga le encantaban los líos inverosímiles en que andaba metida siempre por causa del fracaso de las leyes en su vida. Era de las que rompen los puentes con solo cruzarlos y se acuerdan llorando a gritos de haber visto en una vitrina el 10º de lotería que acaba de ganar 5 millones. Por mi parte,
Ya me había acostumbrado a que me pasaran cosas modestamente excepcionales. Y no encontraba demasiado horrible que al entrar en un cuarto a oscura para recoger un álbum en la palma de la mano, sintiera bullir el cuerpo vivo de un ciempié gigante que había elegido dormir en el lomo del álbum. Y eso, y encontrar grandes pelusas grises o verdes dentro de un paquete de cigarrillos, o oír el silbato de una locomotora exactamente en el momento y en el tono necesarios para incorporarse ex oficio a un pasaje de nuestra sinfonía de Ludwig, o entrar en una pisotería de la Rue de Médicis, a ver a un hombre que orinaba aplicadamente hasta el momento en que, apartándose de su compartimento, giraba hacia mí y me mostraba, sosteniendo en la palma de la mano como de un objeto litúrgico y precioso, un miembro de dimensiones y colores increíbles. Y en el mismo instante darme cuenta de que ese hombre era exactamente igual a otro, aunque no era el otro. Que 24 horas antes, en la CEL de la geografía, había disertado él sobre Tótenes y Tabú y había mostrado al público, sosteniéndolo preciosamente en la palma de la mano, bastoncillos de marfil, plumas de pájaro lira, monedas rituales, fósiles mágicos, estrellas de mar, pescados secos, fotografías de concubinas reales, ofrendas de cazadores, enormes escarabajos embalsamados que hacían temblar de asustada delicia a las infantables señoras. Bien, Juan Carlos Albert. En fin, no es fácil hablar de la maga, que a esta hora anda seguramente por Belleville o Pantin, mirando aplicadamente el suelo hasta encontrar un pedazo de género rojo. Si no lo encuentra, seguirá así toda la noche. Revolverá en los tachos de basura los ojos vidriosos, convencida de que algo horrible le va a ocurrir si no encuentra esa prenda de rescate, la señal del perdón o del aplazamiento. Sé lo que es eso porque también obedezco a esas señales. También hay veces en que me toca encontrar trapo rojo. Desde la infancia, apenas se me cae algo al suelo, tengo que levantarlo, sea lo que sea, porque si no lo hago va a ocurrir una desgracia. No a mí, sino a alguien a quien amo y cuyo nombre empieza con la inicial del objeto caído. Lo peor es que nada puede contenerme cuando algo se me cae al suelo. Ni tampoco vale que lo levante otro porque el maleficio obraría igual. He pasado muchas veces por loco a causa de esto, y la verdad es que estoy loco cuando lo hago, cuando me precipito a juntar un lápiz o un trocito de papel que se me han ido de la mano. Como la noche de terrón de azúcar en el restaurante de la calle Scribe. Un restaurante bacán, con montones de gerentes, putas de zorros plateados y matrimonios bien organizados. Estábamos con Ronald y Etienne, y a mí se me cayó un terrón de azúcar que fue a parar abajo de una mesa bastante lejos de la nuestra. Lo primero que me llamó la atención fue la forma en que el terrón se había alejado, porque en general los terrones de azúcar se plantan apenas tocan el suelo por razones paralelepípedas evidentes. Pero este se conducía como si fuera una bola de naftalina, lo cual aumentó mi aprensión. Y llegué a creer que realmente me lo habían arrancado de la mano. Ronald, que me conoce,
miró hacia donde había ido a parar el terrón y se empezó a reír. Esto me dio todavía más miedo mezclado con rabia. Un mozo se acercó pensando que se me había caído algo precioso, una Parker o una dentadura postiza, y en realidad lo único que hacía era molestarme. Entonces, sin pedir permiso, me tiré al suelo y empecé a buscar el terrón entre los zapatos de la gente que estaba llena de curiosidad, creyendo, y con razón, que se trataba de algo importante. En la mesa había una gorda pelirroja, otra menos gorda, pero igualmente putona, y 2 gerentes o algo así. Lo primero que hice fue darme cuenta de que el terrón no estaba a la vista, y eso que lo había visto sacar hasta los zapatos, que se movían inquietos como gallinas. Para peor, el piso tenía alfombra, y aunque estaba asquerosa de usada, el terrón se había escondido entre los pelos y no podía encontrarlo. El mozo se tiró del otro lado de la mesa y ya éramos 2 cuadrúpedos moviéndonos entre los zapatos gallina que allí arriba empezaban a cacarear como locas. El mozo seguía convencido de la Parker o el Luis de Oro, y cuando estábamos bien metidos debajo de la mesa, en una especie de gran intimidad y penumbra, y él me preguntó y yo le dije, puso una cara que era como para pulverizarla con un fijador, pero yo no tenía ganas de reír. El miedo me hacía una doble llave en la boca del estómago y al final me dio una verdadera desesperación. El mozo se había levantado furioso y empecé a agarrar los zapatos de las mujeres y a mirar si debajo del arco de la suela no estaría agazapado el azúcar. Y las gallinas cacareaban. Los gallos gerentes me picoteaban el lomo. Oía las carcajadas de Ronald y de Etienne mientras me movía de una mesa a otra hasta encontrar el azúcar escondido detrás de una pata segunda imperio. Y todo el mundo enfurecido, hasta yo, con el azúcar apretado en la palma de la mano y sintiendo cómo se mezclaba con el sudor de la piel, cómo asquerosamente se deshacía en una especie de venganza pegajosa. Esa clase de episodios todos los días. Bueno, ha sido un ratito muy entretenido, ¿a qué sí? ¿Verdad? Muy interesante. Y vemos también formas de poder estar con los amigos, haciendo juegos, haciendo cosas. Es que Rayuela es un juego. Y este cumpleaños realmente de Rayuela, del libro y tal, yo creo que tiene mucho significado para muchísimas personas. Para los que recién lo están descubriendo y para los que tuvimos el privilegio de conocerlo casi cuando recién salió. Porque algunas de las personas que estamos aquí sé que han leído Rayuela antes de los 20 años, entre ellas yo. Y realmente... No saquemos la cuenta. Realmente cuando los chicos, yo digo los chicos, Flavio, Raúl, María Ángeles me propusieron trabajar sobre el tema de Rayuela, pensé, ay, Rayuela, ay, no, toco, no sé qué, y digo, pero bueno, vamos a ver. Y fue de pronto una situación absolutamente apasionante, porque me encontré con unos personajes, con un tipo de vida, que cuando tienes 18 años la deseas. Yo soy uruguaya y en mi tierra, lo mismo que en mi tierra hermana, madre, hija, amante, adorada, que es Argentina para mí. Entonces sí, es la verdad. Entonces dije, bueno, pues muchas amigas mías querían ser la maga. ¿A qué sí? ¿A qué conocisteis alguna que ha querido ser la maga? ¿Verdad? Era la maga. Ah, claro, era así. Y entonces fue redescubrir no solamente las diferentes formas de leer lo que nos presenta el autor, sino
de descubrir más allá de los textos el paralelismo que se ha creado entre tu vida, la vida descrita en la obra, tantas cosas. Después, cuando ya tienes la suerte de conocer París, de haber ido más de una vez, de haber simplemente caminado por sus calles, bueno, que no es tan simplemente, ¿no? Pero de sentir una serie de sensaciones, sentir que cada vez era nuevo. Sucede esto con Rayuela. Cada vez que ahora cojo una página, cada vez me gusta más. Y cada vez se me ocurren más cosas de hacer. Entonces, algunas personas que participaron en este momento, leyendo el capítulo 1, son integrantes de un grupo de teatro. Bueno, más bien tenemos un taller de teatro que se llama Minerva. Y Minerva está muy relacionada, nuestra compañía, nuestro grupo, está muy relacionada con la librería. De hace más o menos unos 10 años que tuve la suerte de conocerlos, la verdad que lo que me gusta de la librería, de Rayuela, de todo, es que se habla siempre como de amigos. Yo les conocí a ellos por unos amigos del alma. Y desde que los vi, cuando entraron a la casa de ellos, que era también un cumpleaños, cuando entraron yo dije, uy, me quiero ser amiga de ellos. Aquí estamos, 10 años después. Entonces, este grupo que tenemos de teatro es verdaderamente muy especial. Todos tienen más de 47 años. Todos. No hay ninguno menor de 47. ¿Y quién es el joven? Todos. Todos los que tenemos ilusiones, ganas, estamos dispuestos a arriesgar, porque subir aquí y leer un texto parece muy sencillo, pues yo os digo que no lo es. Que no lo es porque las maripositas no aparecen en el estómago solo cuando nos enamoramos, sino que también aparecen en el estómago cuando tienes que hablar en público y sientes que no estás preparado, que el otro lo va a hacer mejor, que la otra lo hace mejor, que yo qué voy a decir, si no sé qué decir, etcétera, etcétera. Entonces, sí me parece maravilloso, un descubrimiento, empezar a estudiar interpretación, a estudiar teatro, a jugar, a hacer otros personajes, y todo eso lo vamos haciendo no solo dentro del taller de teatro, que funcionamos en una dependencia de la Complutense, en la Escuela de Relaciones Laborales, en la calle San Bernardo, sino que la mayoría de nuestros trabajos son presentados aquí. Hemos hecho también talleres bastante interesantes y ahora estamos preparando un taller sobre monólogos que seguramente será pues a primeros de febrero, que vendrá no al aire, como se dice online, ¿verdad? Pero será presencial. La gente que está en el grupo es gente que ha ido cumpliendo años, por suerte, porque si no cumplimos años, pues ¿qué hacemos? ¿A qué sí? ¿Verdad? Tenemos que cumplir años. Tenemos que cumplir años, tenemos que compartir, tenemos que olvidarnos de que las neuronas no se reproducen. No, señores, están las neuronas espejos ahí diciéndonos cada día, adelante, adelante, ¿vale? Ahora, bueno, los vamos a dejar con la segunda parte, digamos, Sí. del trabajo. Gracias, Lucila, por todo. Gracias a todos. Walter Canevaro va a leer el epígrafe de Rayuela. Uno de los epígrafes de Rayuela. Sí, se me adelantó, pero yo lo único que quería decir es que yo no voy a leer a Cortázar. Quería sorprenderlos. Ay, qué divertido. Qué grande. Muy bueno. ¿Por qué no voy a leer a Cortázar? Se preguntarán. Y si no se lo preguntan, pregúntenselo ahora, que es el momento. No voy a leer a Cortázar, porque voy a leer lo que Cortázar eligió para que sea lo primero que veamos cuando abrimos el libro Rayuela.
siempre que viene el tiempo fresco, o sea, al medio del otoño, a mí me da la loca de pensar ideas de tipo excéntrico y exótico. Por ejemplo, que me gustaría venirme golondrina para agarrar y volar a los países donde haya calor, o ser hormiga para meterme bien adentro de una cueva y comer los productos guardados en el verano, o de ser una víbora como las del zoológico, que las tienen bien guardadas en una jaula de vidrio con calefacción para que no se queden duras de frío, que es lo que le pasa a los pobres seres humanos que no pueden comprarse ropa con lo cara que está, ni pueden calentarse por la falta de querosén, la falta de carbón, la falta de leña, la falta de petróleo y también la falta de plata, porque cuando uno anda con billulla y también, repito, y también la falta de plata, porque cuando uno anda con billulla encima puede entrar a cualquier boliche y mandarse una buena grapa, que hay que ver con lo que calienta, aunque no conviene abusar, porque del abuso entra el vicio, y del vicio la degeneradez, tanto del cuerpo como de las tareas moral de cada cual. Y cuando se viene abajo por la pendiente fatal de la falta de buena conducta, en todo sentido, ya nadie, ni nadie lo salva. En el más espantoso tacho de basura, adentro del fango inmundo entre el cual se revuelca, ni más ni menos que las altas montañas, dentro del fango inmundo, repito, entre el cual se revuelca, ni más ni menos que como si fuera un cóndor, que cuando joven supo correr y volar por la punta de las altas montañas, pero al ser viejo cayó para abajo, como bombardero en picada que le falla el motor moral. Y ojalá que lo que estoy escribiéndole sirva a alguno para que mire bien su comportamiento y que no se arrepienta cuando es tarde y ya todo se haya ido al corno por culpa suya. César Bruto, el gran César Bruto. Bueno, como creo que casi todo el mundo ha leído Rayuela, pero por si acaso alguien no, el epígrafe que ha leído él es una gran broma de Cortázar, ¿no es cierto?, en cuanto a que está escrito como él lo pronunció, o sea, sin H, con las S, o sea, está como fonéticamente. Porque precisamente este gran humorista se hace llamar César Bruto, de bruto claro no tenía nada, pero es el contraste con el primer epígrafe, que es justamente un fragmento del espíritu de la Biblia y moral universal sacada del Antiguo y Nuevo Testamento, escrita en toscano por el abad Martini con las citas al pie, traducida del castellano por el clérigo reglar de la Congregación de San Cayetano de esta corte con licencia Madrid por Aznar 1797. O sea, ese es el primer epígrafe. Y después viene César Bruto, después viene la dedicatoria, vamos a decir, el otro epígrafe que se llama que es de Jacques Vallée, que bueno, lo leeréis, y luego empieza la novela con uno de los grandes comienzos de las novelas de la literatura universal. O sea, hay muchos estudios sobre grandes comienzos de novelas. Yo creo que ahora cualquiera al que le leamos la primera frase rápidamente reconoce un gran comienzo de novela, que es Rayuela. Es como, no sé, el Quijote, en un lugar, ¿no? O sea, los grandes comienzos de las obras literarias. Este libro que tengo en la mano es, efectivamente, por eso está tan destruido, es una primera edición. O sea, este libro fue impreso en junio de 1963. No fue el libro que yo tuve cuando era niña, pero lo compré luego. ¿Por qué está roto el libro? O sea, no hay una sola rayuela en el mundo que no esté destruida. El lomo está partido. ¿Por qué? Porque justamente
el ejercicio de saltar de los capítulos hace que el lomo se destruya. Bueno, simplemente quería contarles eso y decirles también que La Rayuela contiene un gran homenaje a los dos personajes que son la ciudad de Buenos Aires en la segunda parte y la ciudad de París en la primera parte. Y también un homenaje y un disfrute al jazz, que como sabemos Cortázar era un gran disfrutador, y aprendemos mucho escuchando con el Club de la Serpiente las discadas. Hay un catálogo precioso, de hecho creo que lo tienen los chicos aquí, se llama Jastuela, un estudio muy interesante que hizo una profesora catalana, con todas las canciones y la explicación. Y luego también hay un homenaje al tango, o sea, Rayuela está llena de música, de buena música, y también, lógicamente, de música clásica. Cortázar era un gran melómano. Pero esto no importa que lo que era Cortázar, estos son los personajes que lo leen. Así que bueno, simplemente yo quiero decirles de nuevo que este es un libro del pasado, del presente y seguramente lo será del futuro. Así que seguir leyendo. Ahora viene la lectura de Ana Cavalieri, que va a leer el capítulo 2. Sí, Un fragmento. sí, creí que ya lo Bien, gracias. lo dejábamos aquí. No, no. ¿Por qué? ¿Qué dice? No, me avisó que le Creí que habíamos terminado ya las lecturas. Esto es un juego, ¿eh? Ya, vale, vale. Nos tenemos un poquito y luego continuamos. Claro. Pues vale, pero no está bien todavía. Sí, luego. Vale. Vamos a leer entonces. Aquí había sido primero como una sangría, un vapuleo de uso interno, una necesidad de sentir el estúpido pasaporte de tapas azules en el bolsillo del saco, la llave del hotel bien segura en el clavo del tablero, el miedo, la ignorancia, el deslumbramiento. Esto se llama así, esto se pide así. Ahora esa mujer va a sonreír. Más allá de esta calle empieza el Jardin des Plantes, París. Una tarjeta postal con un dibujo de Klee al lado de un espejo sucio. La maga había aparecido una tarde en la Rue du Cherche-Midi. Cuando subía a mi pieza de la Rue de Tom Issoire, traía siempre una flor, una tarjeta Klee o Miró, y si no tenía dinero, elegía una hoja de plátano en el parque. Por ese entonces yo juntaba alambres y cajones vacíos en las calles de la madrugada y fabricaba móviles, perfiles que giraban sobre las chimeneas, máquinas inútiles que la maga me ayudaba a pintar. No estábamos enamorados. Hacíamos el amor con un virtuosismo desapegado y crítico. Pero después caíamos en silencios terribles y la espuma de los vasos de cerveza se iba poniendo como estopa, se entibiaba y contraía, mientras nos mirábamos y sentíamos que eso era el tiempo. La maga acababa por levantarse y daba inútiles vueltas por la pieza. Más de una vez la vi admirar su cuerpo en el espejo, tomándose los senos con las manos como las estatuillas sirias y pasarse los ojos por la piel en una lenta caricia. Nunca pude resistir el deseo de llamarla a mi lado, sentirla caer poco a poco sobre mí, desdoblarse otra vez, después de haber estado por un momento tan sola y tan enamorada frente a la eternidad de su cuerpo. Qué bonito. Bueno, ahora María Concepción Orgat va a leer un fragmento del capítulo 34. Maga, el molde hueco era yo. Vos temblabas, pura y libre, como una llama, como un río de mercurio,
como el primer canto de un pájaro cuando rompe el alba, y es dulce decírtelo con las palabras que te fascinaban, porque no creías que existieran fuera de los poemas, y que tuviéramos derecho a emplearlas. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estaremos desde hoy? 2 puntos en un universo inexplicable, cerca o lejos. 2 puntos que crean una línea. 2 puntos que se alejan, que se acercan arbitrariamente. Y sin embargo, los dos estamos componiendo una figura. Vos, un punto en alguna parte, y yo, otro en alguna parte, desplazándonos. Y poco a poco vamos componiendo una figura absurda. Dibujamos con nuestros movimientos una figura idéntica a la que dibujan las moscas cuando vuelan de una pieza, de aquí para allá. Bruscamente dan media vuelta, de allá para aquí. Eso es lo que se llama movimiento brownoideo. ¿Ahora entendés? Un ángulo recto, una línea que sube, de aquí para allá, del fondo al frente, hacia arriba, hacia abajo, espasmódicamente, frenando en seco y arrancando en el mismo instante en otra dirección. Y todo eso va tejiendo un dibujo, una figura, algo inexistente como vos y yo, como los 2 puntos perdidos en París, que van de aquí para allá, de allá para aquí, haciendo su dibujo, danzando para nadie, ni siquiera para ellos mismos. Una interminable figura sin sentido. Lee Luis de Luis, el capítulo 130. Capítulo 130. Riesgos del cierre relámpago. El British Medical Journal informa sobre una nueva clase de accidentes que pueden sufrir los niños. Dicho accidente es causado por el empleo de cierre relámpago en lugar de botones en la bragueta de los pantalones. Así escribe nuestro corresponsal de medicina. El peligro está en que el prepucio quede atrapado por el cierre. Ya se han registrado 2 casos, y en ambos hubo que practicar la circuncisión para libertar al niño. El accidente tiene más probabilidades de ocurrir cuando el niño va solo al retrete. Al tratar de ayudarlo, los padres pueden empeorar las cosas, tirando del cierre en sentido equivocado, pues el niño no está en condiciones de explicar si el accidente se ha producido al tirar del cierre hacia arriba o hacia abajo. Si el niño ya ha sido circuncidado, el daño puede ser mucho más grave. El médico sugiere que cortando la parte inferior del cierre con alicates o tenazas, se pueden separar fácilmente las 2 mitades, pero habrá que practicar una anestesia local para extraer la parte incrustada en la piel. De observer, no de No se puede decir que Luis no haya elegido un texto con gran sentido del humor, que él lo tiene en este exquisito. Gustavo Núñez Abella va a leer el capítulo 147. Qué generación, ¿no? El capítulo 147 dice tirar las ventanas. ¿Por qué tan lejos los dioses? Quizás por preguntarlo. ¿Por qué? El hombre es el único animal que pregunta. El día en que verdaderamente sepamos preguntar, habrá diálogo.
Por ahora las preguntas nos alejan vertiginosamente de las respuestas. ¿Qué epifanía podemos esperar si nos estamos ahogando en la más falsa de las libertades? La dialéctica judío-cristiana. Nos hace falta un nuevo orgánulo, de verdad. Hay que abrir de par en par las ventanas y tirar todo por la calle. Pero sobre todo, hay que tirar también la ventana. Y nosotros con ella. Es la muerte o salir volando. Hay que hacerlo de alguna manera. Hay que hacerlo. Tener el valor de entrar en la mitad de las fiestas y poner sobre la cabeza de la relampagueante dueña de casa un hermoso sapo verde, regalo de la noche, y asistir sin horror a la venganza de los lacayos. Bueno, y ahora lo prometido, Julio Cortázar nos va a leer el capítulo 68 de Rayuela. Apenas él le amaraba el noema, a ella se le agolpaba el clemiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sustanos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las 5 pelusas, se enredaba en un rimado quejumbroso y tenía que emulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo como poco a poco las arnillas se espejunaban, se iban apeltronando, reduprimiendo, hasta quedar tendido como el primarciato de Romanina al que se le han dejado caer unas fílulas de cariaconcia. Y sin embargo era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba los urgalios, consintiendo en que él aproximara suavemente sus orferunios. Apenas se entreplumaban, algo como un lucordio los encrestoriaba, los extrayuxtaba y paramovía. De pronto era el clinón, la esterfurosa convulcante de las mátricas, la jadeollante embocaplumia del orgullo, los espoemios del merpasmo en una sobreonítica pausa. Evoé, volposados en la cresta del Mugello, se sentían Valparamar, perlinos y magnos, temblaba el troc, se vencían las marioplumas, y todo se resolviraba en un profundo pínice, en niolamas de aglutendidas gasas, en cariñas casi crueles que los orgopenaban hasta el límite de las unfias. No quiero robar tiempo al resto de lectores, pero bueno, esto es el glíglico, el idioma que inventó la maga, ¿vale? Entonces, lo interesante es que hay varios estudios hechos sobre eso y está claro que aunque los neologismos, digamos, las palabras que él inventa uniendo dos por sonido, palabras que no significan nada, no obstante entendemos todo porque el ritmo poético que tiene hace que uno entienda de qué se trata. Así que es un capítulo que a mí particularmente me chifla y que da mucho juego siempre para imaginarse lo que uno quiera. Bueno, ahora va a leer Mirta Basia. Viene desde Argentina, Leo. Bueno, voy a intentar leer la pequeña letra sin muchas equivocaciones. La primera vez había sido un hotel de la Rue Valérie. Andaban por ahí vagando y parándose en los portales. La llovizna después del almuerzo es siempre amarga y había que hacer algo contra ese polvo helado, contra esos impermeables que olían a goma. De golpe la maga se apretó contra Oliveira y se miraron como tontos. Hotel. La vieja, detrás del roñoso escritorio, los saludó comprensivamente. ¿Y qué otra cosa se podía hacer con ese sucio tiempo? Arrastraba una pierna. Era angustioso verla subir parándose en cada escalón
para remontar la pierna enferma mucho más gruesa que la otra. Repetir la maniobra hasta el cuarto piso. Olía a blanco, a sopa. En la alfombra del pasillo alguien había tirado un líquido azul que dibujaba como un par de alas. La pieza tenía 2 ventanas con cortinas rojas, surcidas y llenas de retazos. Una luz húmeda se filtraba como un ángel hasta la cama de acolchado amarillo. La maga había pretendido inocentemente hacer literatura, quedarse al lado de la ventana, fingiendo mirar la calle mientras Oliveira verificaba la falleba de la puerta. Debía de tener un esquema prefabricado de esas cosas. O quizás le sucedían siempre de la misma manera. Primero se dejaba la cartera en la mesa, se buscaban los cigarrillos, se miraba la calle, se fumaba aspirando a fondo el humo. Se hacía un comentario sobre el empapelado, se esperaba, evidentemente se esperaba. Se cumplían todos los gestos necesarios para darle al hombre su mejor papel. Dejarle el tiempo necesario para la iniciativa. En algún momento se habían puesto a reír, era tan tonto. Tirado en un rincón, el acolchado amarillo quedó como un muñeco informe contra la pared. Se acostumbraron a comparar acolchados, y puertas, y lámparas, y cortinas. Las piezas de los hoteles del 5e arrondissement eran mejores que la del 7e. Para ellos, en el 7e no tenían suerte. Siempre pasaba algo. Golpes en la pieza de al lado o los caños hacían un ruido lúgubre. Ya por entonces, Oliveira le había contado a la maga la historia de Trotman. La maga escuchaba pegándose contra él. Tendría que leer el relato de Turgeniev. Era increíble todo lo que tendría que leer en esos 2 años. No se sabía por qué eran 2. Otro día fue Petiot, otra vez Weidman, otra vez Christie. El hotel acababa siempre por darles ganas de hablar de crímenes. Pero también a la maga le invadía de golpe una marea de seriedad. Preguntaba con los ojos fijos en el cielo raso si la pintura sienesa era tan enorme como afirmaba Etienne. Si no sería necesario hacer economías para comprarse un tocadiscos y las obras de Hugo Wolf, que a veces canturreaba, interrumpiéndose a la mitad, olvidada y furiosa. A Oliveira le gustaba hacer el amor con la maga, porque nada podía ser más importante para ella. Y al mismo tiempo, de una manera difícilmente comprensible, estaba como por debajo de su placer. Se alcanzaba en él un momento y por eso se adhería desesperadamente. Y lo prolongaba. Era como un despertarse y conocer su verdadero nombre. Y después recaía en una sola, siempre un poco crepuscular, que encantaba a Oliveira, temeroso de perfecciones. Pero la maga sufría de verdad cuando regresaba a sus recuerdos y a todo lo que oscuramente necesitaba pensar y no podía pensar. Entonces había que besarla profundamente, incitarla a nuevos juegos
y la otra, la reconciliada, crecía debajo de él y lo arrebataba. Se daba entonces como una bestia frenética, los ojos perdidos y las manos torcidas hacia adentro, mítica y atroz como una estatua, rodando por una montaña, arrancando el tiempo con las uñas entre hipos y un ronquido quejumbroso que duraba interminablemente. Ahora, como esto es un juego, queremos que las personas que han venido a leer suban y lean. Por ejemplo, mi primo. Ánimo. Por ejemplo, digo mi primo porque lo conozco, pero bueno, puedo decir Lola, sube por favor a leer algo. No, de verdad, no es un compromiso, es un juego. Bueno, tampoco es obligación. Lo que no sé es cómo estamos de tiempo, pero vamos, hay tiempo, así que ánimo. ¿Quieren leer un capítulo? Si me eliges algo. Bueno, abrimos al azar, ¿no? Venga, ánimo. Mis alumnos también están en Claro, por eso. Los que ya leyeron. A ver, abre al azar porque esto es un juego. Yo soy principiante en Rayuela, pero Bueno, empecé a leerlo. precisamente. Bueno, al menos estuve en Buenos Aires. Claro, me falta bueno. París, pero Claro. es verdad que se entiende mejor habiendo estado en Buenos Aires. Claro que se sí. disfruta, se vive mejor, porque yo intento no leer, sino vivir lo que leo, y con la Divina Comedia, con la comedia, me está sucediendo esto, porque vivir lo que Dante nos muestra en la comedia no es lo mismo que leerlo. Espero llegar a esto también por Rayuela. Por supuesto, ánimo. Abre y lee. Qué compromiso. Claro, bueno, es el azar, ¿no? Es como si la piedrita cae donde cae. La parte de adelante es toda introducción, así que... Vamos a ver. Algo que no hemos leído. Claro, ese no se leyó, por ejemplo. Ese tampoco. 38. Talita no estaba muy segura de que a Traveler lo alegrara la repatriación de un amigo de la juventud, porque lo primero que hizo Traveler al enterarse de que el tal Horacio volvía violentamente a la Argentina en el motoscafo Andrea C. fue soltarle un puntapié al gato calculista del circo y proclamar que la vida era una pura joda. De todos modos, lo fue a esperar al puerto con Talita y con el gato calculista metido en una canasta. Oliveira salió del galpón de la aduana llevando una sola y liviana valija, y al reconocer a Traveler levantó las cejas con aire entre sorprendido y fastidiado. «¿Qué decís, che?» «Salud», dijo Traveler, apretándole la mano con una emoción que no había esperado. «Mira», dijo Oliveira, «vamos a una parrilla del puerto a comernos unos chorizos». «Te presento a mi mujer», dijo Traveler. Oliveira dijo, «Mucho gusto», y le alargó la mano casi sin mirarla. Enseguida preguntó quién era el gato y por qué lo llevaban en canasta al puerto. Talita, ofendida por la recepción, lo encontró positivamente desagradable y anunció que se volvía al circo con el gato. «Y bueno», dijo Traveler, «ponedlo de lado de la ventanilla en el bondí. Ya sabés que no le gusta nada el pasillo». En la parrilla, Oliveira empezó a tomar vino tinto y a comer chorizos y chinchulines. Como no hablaba gran cosa, Traveler le contó del circo y de cómo se había casado con Talita. Le hizo un resumen de la situación política y deportiva del país, deteniéndose especialmente en la grandeza y decadencia de Pascualito Pérez. Oliveira dijo que en París se había cruzado con Fangio y que el sueco parecía dormido. A Traveler le empezó a dar hambre y pidió unas achuras. Le gustó que Oliveira aceptara con una sonrisa el primer cigarrillo criollo y que lo fumara apreciativamente. Se internaron juntos en otro litro de tinto y Traveler habló de su trabajo, de que no había perdido la esperanza de encontrar algo mejor, es decir, con menos trabajo y más guita. Todo el tiempo esperando que Oliveira le dijese alguna cosa, no sabía qué, un rumbo cualquiera que los afirmara en ese encuentro después de tanto tiempo.
Gracias. Bueno, gracias. Él es Miguel Ángel Blázquez, primo mío por parte de mi tía abuela. Y él además es editor y además es poeta, así que mejor todavía. Lo que agradezco es que haya caído en una página o en dos páginas en las que se habla de chinchulines que no he podido probar. Y además es interesante porque este capítulo, como habéis visto, es el retorno humillante, en cierta manera, de Oliveira a Buenos Aires. Es el lado de acá. Entonces, bueno, os invitamos a seguir leyendo. Lolita, ¿no te atreves? No, no me atrevo. No, porque... ¿quién? A ver, venga, hacemos esto como antes. Alguien que no se atreva. Alguien que no se atreva. Bueno, gracias. Bueno, y si no, Vamos a Julio. tenemos que escuchar el capítulo. Si nadie se atreve a subir a leer, escuchamos a Cortázar leyendo el capítulo 32. Y como no ha querido salir el sol, y afuera todo sigue opaco y apenado como un tema de Lesteriano, que siempre habla de alguna manera de la muerte, puedo también leer una carta que hay en Rayuela y que fue escrita así como la voy a leer, como un mate ya lavado en un disco muy viejo, como la nieve que llena el patio, cosas así. Bebé Rocamadour, bebé, bebé, Rocamadour. Rocamadour, ya sé que es como un espejo. Estás durmiendo mirándote los pies. Yo aquí sostengo un espejo y creo que sos vos, pero no lo creo. Te escribo porque no sabes leer. Si supieras no te escribiría, o te escribiría cosas importantes. Alguna vez tendré que escribirte que te portes bien o que te abrigues. Parece increíble que alguna vez, Rocamadour. Ahora solamente te escribo en el espejo. De vez en cuando tengo que secarme el dedo porque se moja de lágrimas. ¿Por qué, Rocamadour? No estoy triste, tu mamá es una pavota. Se me fue al fuego el box que había hecho para Horacio. ¿No sabéis quién es Horacio, Rocamadour? El señor que el domingo te llevó el conejito de terciopelo, que se aburría mucho porque vos y yo nos estábamos diciendo tantas cosas y él quería volver a París. Entonces te pusiste a llorar y él te mostró cómo el conejito movía las orejas. En ese momento estaba hermoso. Quiero decir Horacio. Un día comprenderás, Rocamadour. Rocamadour. Es idiota llorar así porque el box se ha ido al fuego. La pieza está llena de remolacha, Rocamadour. Te divertirías si miras los pedazos de remolacha crema, todo tirado por el suelo. Menos mal que cuando venga Horacio ya habré limpiado. Pero primero tenía que escribirte. Llorar así es tan tonto. Las cacerolas se ponen blandas. Se ven como halos en los vidrios de la ventana. Y ya no se oye cantar a la chica del piso de arriba, que canta todo el día. Es olvidable. Cuando estemos juntos te lo cantaré, verás. Puisque la terre est ronde, mon amour t'en fait pas. Mon amour t'en fait pas. Horacio la silba de noche cuando escribe nunca. A ti te gustaría, Rocamadour. A vos te gustaría. Horacio se pone furioso porque me gusta hablar de tú como un perico. Pero en el Uruguay es distinto. Perico es el señor que no te llevó nada el otro día, pero que hablaba tanto de los niños y la alimentación. Sabe muchas cosas. Un día le tendrás mucho respeto, Rocamadour. Y serás un tonto si le tienes respeto. Si le tenés respeto, Rocamadour. Madame Irene no está contenta de que seas tan lindo, tan alegre, tan llorón y gritón y meón. Ella dice que todo está muy bien y que eres un niño encantador. Pero mientras habla esconde las manos en los bolsillos del delantal como hacen algunos animales malignos, Rocamadour, y eso me da miedo. Cuando se lo dije a Horacio se reía mucho, pero no se da cuenta de que yo lo siento y que aunque no haya ningún animal maligno que esconde las manos, yo siento. No sé lo que siento, no lo puedo explicar. Rocamadour, si en tus ojitos pudiera leer lo que te ha pasado en estos 15 días, momento por momento. Parece que voy a buscar otra nourrice. Porque Horacio se ponga furioso y diga, pero a ti no te interesa lo que él dice de mí.
Otra no risquear de menos. No importa si dice que eres malo, que lloras de noche, que no quieres comer. No importa si cuando me lo dice yo siento que no es maligna, que me está diciendo algo que no puede dañarte. Todo es tan raro, Amadou. Por ejemplo, me gusta decir tu nombre y escribirlo. Cada vez me parece que te toco la punta de la nariz y que te reís. En cambio, Madame Irene no te llama nunca por tu nombre, dice l'enfant. Fíjate, ni siquiera dice de voz. Dice l'enfant, es como si se pusiera guantes de goma para hablar. A lo mejor los tiene puestos. Por eso mete las manos en los bolsillos y dice que sos tan bueno y tan bonito. Hay una cosa que se llama tiempo, Jocamadou. Es como un bicho que anda y anda. No te puedo explicar porque eres tan chico, pero quiero decir que Horacio llegará enseguida. Le dejo en mi carta para que también te diga alguna cosa. No, yo tampoco querría que nadie leyera una carta que es solamente para mí. Un gran secreto entre los dos, Jocamadou. Ya no lloro más, estoy contenta. Pero es tan difícil entender las cosas. Necesito tanto tiempo para entender un poco eso que Horacio y los otros entienden enseguida. Pero ellos que todo lo entienden tan bien, no te pueden entender a ti y a mí. No entienden que yo no puedo tenerte conmigo, darte de comer y cambiarte los pañales, hacerte dormir o jugar. No entienden, en realidad no les importa. Y a mí que tanto me importa, solamente sé que no te puedo tener conmigo, que es malo para los dos. Que tengo que estar sola con Horacio, vivir con Horacio, quién sabe hasta cuándo, ayudándolo a buscar lo que él busca y que también tú buscarás, Jocamadou, porque serás un hombre y también buscarás como un gran tonto. Es así, Jocamadou, en París somos como hongos, crecemos en los pasamanos de las escaleras, en piezas oscuras donde huele a cebo, donde la gente hace todo el tiempo el amor y después fríe huevos y pone discos de Vivaldi, enciende los cigarrillos y habla como Horacio y Gregorius y Wong y yo, Jocamadou, como Perico y Ronald y Babs. Todos hacemos el amor y frimos huevos y fumamos. Ah, no puedes saber todo lo que fumamos, todo lo que hacemos el amor, parados, acostados, de rodillas, con las manos, con las bocas, llorando, cantando, y afuera de todo, las ventanas al aire, y eso empieza con un gorrión o una gotera. Llueve muchísimo aquí, Jocamadou, mucho más que en el campo, y las cosas se arrugan, las canaletas, las patas de las palomas, los alambres con que Horacio fabrica esculturas. Casi no tenemos ropa, nos arreglamos con tan poco, un buen abrigo, unos zapatos en los que no entre el agua. Somos muy sucios, todo el mundo es muy sucio y hermoso en París, Jocamadou. Las camas huelen a noche y a sueño pesado. Debajo hay pelusas y libros. Horacio se duerme y el libro va a parar abajo de la cama. Hay peleas terribles porque los libros no aparecen y Horacio cree que se los ha robado los cinco. Un día aparecen y nos reímos y casi no hay sitio para poner nada, ni siquiera otro par de zapatos, Jocamadou. Para poner una palangana en el suelo hay que sacar el tocadiscos, pero ¿dónde ponerlos si la mesa está llena de libros? Yo no te podría tener aquí, aunque seas tan pequeño no cabrías en ninguna parte, te golpearías contra las paredes. Cuando pienso en eso me pongo a llorar. Horacio no entiende, cree que soy mala. Quedo mal en no traerte, aunque sé que no te aguantaría mucho tiempo. Nadie se aguanta aquí mucho tiempo, ni siquiera tú y yo. Hay que vivir combatiéndose, es la ley, la única manera que vale la pena, pero duele, Jocamadou, y es sucio y amargo. A ti no te gustaría, tú que ves a veces los corderitos en el campo, que oyes los pájaros parados en la vereda de la casa. Horacio me trata de sentimental, me trata de materialista, me trata de todo porque no te traigo, porque quiero traerte, porque renuncio, porque quiero ir a verte, porque de golpe comprendo que no puedo ir, porque soy capaz de caminar una hora bajo el agua sin algún barrio que no conozco, pasa un Potenki y hay que verlo antes se caiga el mundo, Jocamadou. Porque el mundo ya no importa si uno no tiene fuerzas para seguir eligiendo algo verdadero. Si uno se ordena como un cajón de la cómoda y te pone a ti de un lado, el domingo del otro, el amor de madre, el juguete nuevo, la gare de Montparnasse, el tren, la visita que hay que hacer. No me da la gana de ir, Jocamadou, y tú sabes que está bien y no estás triste. Horacio tiene razón, no me importa nada de ti a veces. Y creo que eso me lo agradecerás un día cuando comprendas, cuando veas que valía la pena que yo fuera como soy. Pero yo lo mismo, Jocamadou, te escribo esta carta porque no sé. Porque a lo mejor me equivoco, porque a lo mejor soy mala o estoy enfermo, un poco idiota, no mucho, un poco, pero eso es terrible. La sola idea del alcohólico, tengo completamente metidos para adentro los dedos de los pies, voy a reventar los zapatos y no me los saco. Te quiero tanto, Jocamadou, bebé Jocamadou, dientecito de ajo. Te quiero tanto, nariz de azúcar, arbolito, caballito de juguete.
esta carta, que es la cosa más triste que se pueda leer, queda como un acto en suspenso, digamos, de recuperar el humor, pero bueno, es una lección de honestidad y de amor que nos conmueve. Entonces, digo yo que para subir el tono, ir a casa y leer el capítulo 41, que es el capítulo del puente, que simboliza la rayuela, el lado de acá, el lado de allá, es el capítulo del tablón, se llama así, el capítulo 41. Y bueno, yo no tengo más nada que decir, supongo que los directores cerrarán el acto, estáis invitados a leer. Aquí hay una colección muy completa de los libros de Rayuela, lo digo por si a alguien le falta alguno, y ahora, por ejemplo, quisiera leer, por ejemplo, los premios, ¿no? Donde está la figura, la idea de la figura que se leyó, ya está presente en los premios, es una idea de Jean Cocteau, y bueno, Cortázar ya sabéis que era un hombre muy culto, pero también supo aprovechar todo lo que él fue leyendo, lo puso al servicio de su literatura para abrirnos las puertas de la imaginación. Muchas gracias.